Gracias igual por avisar. Vamos ahora sí a comenzar con el tema de límites. El tema de límites en esta presentación vamos a hablar de la definición intuitiva, de la definición como una conclusión general, de la definición formal. Nuevamente vamos a trabajar con definición de límites laterales, teoremas y tipos de límites. Este contenido es bastante largo. Lo que nosotros vamos a ver en esta presentación abarca prácticamente cosas que estamos viendo durante las próximas 3 semanas. Es decir, esta semana la de arriba y parte de la de arriba. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a trabajar lo que nos dé tiempo de la presentación. Y entonces lo que nos quede pendiente nos volvemos a encontrar el viernes y lo terminamos de repetir, ¿sí? Para que tengan la visión completa. Lo primero que yo quiero que entiendan es que el concepto de límite es el primer concepto que ustedes van a trabajar de aproximación en el estudio del cálculo. ¿Okay? Mucho dice la gente por ahí, en matemática 2 más 2 es siempre 4. Pues eso no es verdad, porque en matemática nosotros tenemos diferentes tipos de conceptos. Dependiendo del contexto, pues puede ser que sí, que 2 más 2 sea 4, pero dependiendo del contexto puede ser que no. Cuando vean matemáticas discretas, van a entender mucho de eso. Cuando hablamos de límites, el primer concepto que nosotros nos acercamos usando el concepto de aproximación. Y vamos a entender esto a través de la visión gráfica de las funciones. Aquí las funciones empiezan a tener, el gráfico de las funciones empiezan a tener relevancia porque nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando. Y por ejemplo en cálculo 2, ustedes van a tener que obligatoriamente muchos límites estudiarlos a través de la gráfica. Entonces yo les voy a presentar una animación y quiero que estén muy atentos a lo que está pasando. Por favor, fíjense en la pantalla. Tengo la función y igual raíz de x. Y fíjense qué pasa cuando la x se aproxima a 4. Vean el puntico, la x se va acercando a 4 con valores más pequeños que 4, pero muy cercanos. Miren los números, 395, 396. ¿Qué pasa cuando la x se aproxima mucho a 4? ¿Qué le va pasando a la y en esa función? Mira, la y nos está dando 1,992. Es decir, cuando la x se está aproximando mucho a 4, la y se está aproximando mucho a 2. Ok, ¿qué pasa si la x se aproxima otra vez a 4, pero ahora se va a aproximar por valores un poco más grandes que 4? Fíjense, se está aproximando por el lado derecho, valores mayores que 4. ¿Qué pasa cuando la x está muy cerquita de 4, pero tomando valores mayores que 4? Busco la y vemos que la y nos está dando 2,0982. La y se acercó mucho a 2. ¿Qué estamos analizando aquí? Esta expresión que se lee límite cuando x tiende a 4 por la derecha, ese exponente arriba, más no significa que 4 es positivo, lo que significa es que la x se aproxima mucho a 4 tomando valores mayores que 4 en la función raíz de x. ¿Qué significa eso? Yo quiero saber cómo se comporta la y en la función raíz de x cuando la x está muy cerca de 4. Eso es estudiar un límite. ¿A qué valor se aproxima la y cuando la x se aproxima a un valor? Es nuestro primer concepto de aproximación que estudiamos en cálculo. Fíjense que aquí la función es continua. ¿Okay? ¿Qué significa que la función es continua? Mira, no tiene hueco, no tiene salto, no está interrumpida. Yo la puedo dibujar en un solo trazo. Fíjense el punto rojo, cómo recorre la gráfica sin ningún obstáculo. ¿Okay? Pero no siempre las funciones son continuas e igualmente podemos estudiar los límites. ¿Okay? Fíjense, ¿qué está pasando? Cuando la x está muy cerca de 4, la y está muy cerca de 2 y hay gráfica. Miren cómo queda eso representado. La x está muy cerca de 4. Hay gráfica, hay y.
y la y está muy cerca de 2. Eso es lo que es un límite. Ok, vamos a ver qué pasa cuando la función no es continua. En este caso la función y igual a x sobre la raíz de x más 1 menos 1. La x se aproxima a 0 por la izquierda, significa toma valores muy cercanos de 0, pero menores que 0. ¿Qué le pasa a la y? Vamos a ver qué le pasa a la y. Encontramos y la y está muy cerca de 2. Que nos esté dando 2 en ambas funciones es casualidad, ¿ok? No siempre va a dar 2 en límite. Cuando la x se aproxima a 0 por la derecha, es decir, tomando valores mayores que 0, aquí, muy cerca de 0, pero mayores que 0, ¿qué le pasa a la y? Vamos a ver qué le pasa a la y. También está muy cerca de 2. Por el lado izquierdo, la y me dio 9986. Por la derecha da 2,0002. Ahora fíjense, miren en el zoom, ¿qué ocurre? Cuando la x está muy cerca de 0, la y está muy cerca de 2, pero miren, 2, ahí la gráfica tiene un huequito, ¿lo ven? ¿Por qué la gráfica tiene un huequito? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasa para el dominio de esa función en 0? ¿Qué pasa en esta función si la x vale No 0? puede ser Que 2 cero, no profe. está definido. Que no está definido, ¿por qué? Porque Que la X no produce una puede división ser entre cero. cero. Porque produce una división entre 0. Entonces, fíjense qué Exacto, por importante. el denominador. En el denominador se produce una división entre 0, obviamente. Fíjense qué importante es. Yo puedo estudiar un límite para un valor que no está en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio un límite, yo lo que estoy analizando es qué le pasa a la y cuando la x está muy cerca de 0, pero nunca es 0. ¿Qué le pasa a la y? Y aquí yo vi, se acerca mucho a 2, tanto por un lado como por el otro de la x. ¿Okay? Tanto se acerca la y a 2, tanto cuando la x se acerca a 0 por la izquierda, como cuando la x se acerca a 0 por la derecha. Entonces, estudiar un límite consiste simplemente en ver a qué valor se aproxima la y cuando la x se aproxima mucho a un número, sin ser nunca ese número. ¿Ok? Vamos a ir viendo, en la medida que vamos profundizando esto, que cuando la función es continua, como en el caso anterior de raíz de x, la imagen y el límite me van a dar el mismo resultado. Pero cuando la función no es continua, como acá, yo no puedo hablar de imagen, porque 0 no está en el dominio de esa función, por lo tanto no hay imagen para 0. Entonces, ¿cómo estudio el límite en ese caso? Entonces, por eso vamos a ver la definición, vamos a ver teoremas, etc. Entonces, en general, decir límite cuando x tiende a f de x es igual a L significa que la función que en la función y igual a f de x, la y se aproxima mucho al número L cuando la x se aproxima mucho al número A con valores menores que A o mayores que A. Cuando decimos valores menores que A, decimos se aproxima por la izquierda. ¿Por qué, muchachos? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué decimos por la izquierda? Porque son valores menores que Ajá, y además otra razón. Porque tiene un exponente negativo. No, el negativo. exponente no tiene que ver con el signo del número. ¿Quién más me dice? ¿Cuál pudiera ser otra razón? ¿Cómo es la recta real? Desde el menos Menos infinito hasta el más infinito hasta infinito. menos infinito. Y es ordenada, ¿verdad?
Mientras más a la izquierda, ¿qué pasa con el número? Es Más pequeño. más pequeño. Pequeño, pequeño. Por eso es que decimos, cuando decimos por la izquierda, lo que significa es que está muy cerca, pero es menor. Y cuando decimos por la derecha, lo que significa es que está muy cerca, pero es mayor que el número. ¿Sí? El Sí. único caso donde coincide decir por la derecha y decir por la izquierda con el signo del número es en el número 0. ¿Ok? Porque para 0, si la X se aproxima por la izquierda, está tomando valores negativos. Mientras que si se aproxima por la derecha, está tomando valores positivos. Pero para un número positivo, por la derecha o por la izquierda va a ser positivo. Y para un número negativo, tanto por la derecha como por la izquierda va a ser negativo. Entonces tienen que tener esto muy claro. ¿Qué significa Pues cierto. por la izquierda o por la derecha? Que está muy cerca, pero es menor si estoy por la izquierda. Que está muy cerca, pero es mayor si está por la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí el dibujo que explica esto. Miren, aquí está, se acerca por la izquierda. Está muy cerca de A, se acerca, pero nunca toca A. Y busco ver la gráfica y me da cerquita de L. Y ahora por la derecha, se acerca por la derecha, está muy cerca, pero nunca llega a ser A. Busco gráfica y se acerca a ella. Entonces mira, la A quedó atrapada en un intervalo, busco la gráfica, encuentro gráfica, ven que hay línea roja allí, y esa línea roja queda alrededor del valor E. Eso es lo que es un límite. Se cumple en función continua como en función que no sea continua. Ahora vamos a hablar de la definición formal. Decimos en un límite, la X se aproxima mucho a un valor, la Y se aproxima mucho a un valor. ¿Qué es eso? Eso es un bochinche. La matemática es formal. Nosotros no podemos estar diciendo eso de se aproxima mucho. Entonces le damos formalidad a esa expresión coloquial. ¿Y cómo se la damos? De la siguiente forma. Volvemos a ver nuestra gráfica otra vez. La X se aproxima mucho a A. Sin tomar A, mira qué pasa. Se aproxima pero nunca la toca, por lo tanto decimos ahí hay una diferencia A menos delta. Y la Y se aproxima a L pero nunca es L, por lo tanto decimos L menos epsilon. Este pedacito que queda aquí en la X, A menos delta, pero por este lado es A más delta. Delta es este segmento que se ve en el eje X. Y lo mismo pasa para la Y. Cuando voy a ver la Y, queda cerca de L, pero nunca es L. Este segmento es epsilon, L más epsilon. Y esto es lo que le va a dar formalidad a ese se aproxima mucho. Fíjense, hay gráfica, y cuando busco alrededor de quién queda esa gráfica, alrededor de L. Queda atrapada en un intervalo la gráfica. Un intervalo muy pequeñito que lo llamamos entorno. Por eso no lo llamamos intervalo. ¿Por qué no lo llamamos intervalo? Porque es muy pequeñito. Entonces, ¿cómo sería la definición formal? La definición formal quedaría así. Y se aproxima mucho al número L. Significa que existe un número positivo muy pequeño que cumple con la condición Y pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. La Y queda atrapada en ese intervalo. Es decir, f de x pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Despejando, f de x es mayor que L menos epsilon, menor que L más epsilon. Y si despejamos L, pues me queda menos epsilon mayor que f de x menos L menor que epsilon. Y esto es una propiedad de valor absoluto. Por lo tanto, decimos el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esto lo que significa es que la Y me quedó atrapada en ese intervalito chiquitico que veo aquí en el eje. ¿Ok?
De manera análoga pasa lo mismo con la X. ¿Okay? En la medida en que la X se aproxima mucho al número A, tanto como es posible, pues aquí abajo, este pedacito es delta y este es delta, la A queda atrapada en el intervalo A menos delta, A más delta. ¿Sí? Entonces, formalmente, esto queda así. Significa que existe un número positivo muy pequeño delta que cumple que X pertenece a menos delta, a más delta, y por propiedad de valor absoluto, esto queda X menos A menor que delta. La definición formal, entonces, queda así. Esto es para cultura general, esto no se lo vamos a preguntar. Pero cuando alguien le hable de la definición epsilon delta, ustedes no queden como que ¿qué es eso? La definición formal dice, sea f una función definida, sea f una función definida, todo número de un intervalo abierto que contiene el número A, excepto posiblemente en A. ¿Qué significa eso? Que puede ser que A no esté en el dominio de la función y L un número real. Entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, significa que para todo epsilon mayor que 0, es decir, para cualquier número positivo muy pequeño, existe un delta, otro número positivo muy pequeño, un delta mayor que 0 que cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. El valor absoluto, de f de x menos L es menor que epsilon. En otras palabras, existe un intervalo muy pequeñito que contiene A y se cumple que hay un intervalo muy pequeño que contiene a la función y esa función tiende a ese número L. Si la función es continua, el límite es igual a la imagen, ¿ok? Porque se va a aproximar a la y para esa x. Eso solamente si la función es continua. Muchas situaciones reales están asociadas con el concepto de límite. Por ejemplo, en las marcas deportivas, un atleta. Fíjense cuando un atleta quiere romper una marca y él entrena, su tiempo se lo miden a nivel de segundos y basta con que él varíe un segundo en su marca y ya es considerado, puede ser considerado un récord, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay cantidades que no van a poder disminuir más de lo que uno quisiera, o sea, por más que el atleta corra, él no va a poder hacer 100 metros en 0 segundos, ¿sí? Él tiene una marca, si él hizo 100 metros no sé, yo de deporte la verdad no sé mucho, pero si él hizo 100 metros en 5 minutos 2 segundos y él después baja eso a 5 minutos 1 segundo, ya ahí eso puede ser considerado un récord, ¿ok? El concepto de límite está asociado con eso. Se aproxima tanto como es posible. ¿Qué pasa cuando la X se aproxima tanto como es posible a ese valor? ¿Qué le pasa a la Y? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Cuando la función es continua, pues el límite es la imagen, pero cuando la función no es continua, no necesariamente el límite es la imagen. Entonces tenemos unos teoremas que nos permiten calcular límites. El primer teorema, el límite de una constante es la misma constante, porque la constante es una recta horizontal. La recta y igual k, pues no importa a qué valor tienda la x, la y siempre va a tender a k. Límite cuando x tiende a de k es igual a k. El segundo teorema, el límite de una constante por una función es la misma constante por el límite de la función, es decir, límite cuando x tiende a de k por f de x es lo mismo que k por el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar esa y en la función transformada o puedo analizar esa y en la función original y después multiplicarla por la constante. Miren, estos teoremas aquí no son muy útiles. Estos teoremas que yo los explico en este punto, siempre me acuerdo de cuando éramos chiquitos y en matemática, por allá en tercer grado, en segundo grado nos ponían a hacer sumas y nos decían, compruebe la propiedad conmutativa. Yo creo que eso lo vivimos todos.
Yo soy mucho más vieja que usted, pero yo también lo viví. Y la maestra te decía, realiza esta suma y comprueba la propiedad conmutativa. Uno hacía un lado de la suma, pero la otra suma no se copiaba en la respuesta, porque uno sabía que iba a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo de verdad le vemos la utilidad a la propiedad conmutativa? Por ejemplo, cuando yo voy para el supermercado. Entonces yo tengo 10 productos en la caja y yo sé que uno cuesta 150, el otro cuesta 30, el otro cuesta 70 y el otro cuesta 40. Yo organizo esa suma para que se me haga más fácil. Entonces yo sumo el 30 con el 70, que ya sé que me da 100, y el 150 con el 40, que me da 190, y ya yo saco mi cuenta. Y ahí es donde es útil la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa. Lo mismo pasa con los límites. Aquí es como un poco, esto no nos va a hacer mucho sentido ahora, pero en la medida que vayamos profundizando en esto, vamos a ver la utilidad que tiene. ¿Okay? El límite de una suma o resta de funciones es la suma o resta de los límites, es decir, límite cuando x tiende a df más g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a df más o menos el límite cuando x tiende a de g de x. El límite de un producto es el producto de los límites, es decir, límite cuando x tiende a df por g es lo mismo que el límite cuando x tiende a df por el límite cuando x tiende a dg. El límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando el denominador no tienda a cero, es decir, el operador límite puede atribuirse al numerador y al denominador, siempre y cuando el límite del denominador no tienda a cero, y cuando tiende a cero tiene un significado, que ya lo vamos a ver. ¿Qué significa cuando tiende a cero? El límite de funciones compuestas, fundamental. Y nos va a salir hasta en la sopa, o sea, en cálculo 2, en cálculo 3, todo el tiempo este teorema está apareciendo. El límite de funciones compuestas. El límite de una función compuesta es el límite de la función interna evaluada en la función externa. Si el primero está en el dominio de la función. En otras palabras, el límite cuando x tiende a df de g de x es igual al límite, perdón, es igual a f del límite cuando x tiende a de g de x. En otras palabras, el límite puede entrar adentro a trabajar en la función interna. Pero esto es verdad solamente si el resultado del límite cuando x tiende a de g de x está en el dominio de f, porque obviamente si aquí me da un número que no está en el dominio de f, esa operación no se puede resolver. Esto, que es la generalización en el teorema, se ve en casos particulares como estos 4 límites que veo aquí. Límite cuando x tiende a de la raíz de una función, pues el límite puede entrar a la cantidad subradical. Quedaría como la raíz del límite cuando x tiende a de f de x. El límite cuando x tiende a de f de x a la n, que llamamos límite de una potencia. El límite puede entrar a la base de la potencia. Es decir, límite cuando x tiende a de f de x, todo eso elevado a la n. Límite cuando x tiende a del neperiano de f de x. Pues límite cuando x tiende a entra al argumento del neperiano. Se resuelvo el límite del argumento y lo que me da se lo entrego al neperiano. Límite de una función exponencial. Límite cuando x tiende a de a la f de x, pues es lo mismo que e elevado al límite cuando x tiende a de f de x. Todos estos son casos particulares del teorema de funciones compuestas. Y en la práctica vamos a ver que esto no es de mucha utilidad. O sea, que yo tenga la libertad de introducir el límite en la cantidad subradical, o que yo decida si debo trabajar el producto junto o separarlo en 2 límites. Eso nos va a facilitar. ¿Okay? Podemos ver algunos ejemplos que tenemos acá. Y los ejemplos son los siguientes. Límite cuando x tiende a 3 de pi. Pi es una constante, da la misma constante. Límite cuando x tiende a 4 de 5 por raíz de x, puedo dejar el 5 afuera, pues el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x, pues me da 5 por 2. Ya vimos que cuando la x está muy cerca de 4, la y está muy cerca de 2. Límite cuando x tiende a 4 de raíz de x más 1 sobre x, lo puedo separar en 2. Límite cuando x tiende a 4 de la raíz más límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre 4. Este primero da 2 y este segundo da 1/4,
que sumarlo da 9/4. El límite cuando x tiende a 2d a la x por seno de pi entre x, pues el límite cuando x tiende a 2d a la x por el límite cuando x tiende a 2d seno de pi sobre x. Y esto me da e al